Buenas noches, asesora. Esta es la presentación de mi actividad de exposición en video de los sistemas teóricos. Es la presentación del examen extraordinario de psicología clínica y sus sistemas teóricos. Mi nombre, Nancy Gabriela González Gómez. Desde su reconocimiento institucional como ciencia, la psicología, al igual que las demás ciencias sociales, se ha ido conformando por diversas posiciones epistemológicas para dar cuenta de y explicar los fenómenos psicológicos. Estas fueron materializando en enfoques de la literatura como marcos de referencia temporales en los planes de estudio, marcando estilos de estrategias y de formación profesional. Tenemos las primeras corrientes de lo que es la formación de la psicología como ciencia. Una de ellas es el estructuralismo, que es una psicología introspectiva altamente desarrollada que recibe este nombre y está representada en su forma norteamericana por la obra de Titchener. Durante los primeros años de la psicología, la finalidad del análisis introspectivo de la mente, asimismo, había de ser una especie de química de la conciencia en la que la tarea fundamental del psicólogo era descubrir la naturaleza de las experiencias conscientes elementales y luego sus relaciones mutuas. Estos son los aspectos más significativos del estructuralismo. En primer lugar, un fuerte ímpetu científico a la psicología ligado por primera vez a su nombre a una empresa de tipo científico. En segundo lugar, se puso a prueba de una manera exhaustiva las posibilidades del introspeccionismo clásico como un método para una psicología completa. Y en tercer lugar, proporciona una fuerte ortodoxia contra la cual pudieron organizar su resistencia a las fuerzas funcionalistas, conductistas y gestaltistas. Los antecedentes del estructuralismo se reconoce a Titchener como el fundador de la psicología estructural, que le dio su nombre al desarrollo y la sostuvo. El sistema de Titchener era básicamente igual al de Wilhelm Wundt. Su filosofía no era materialista sino espiritualista. El estructuralismo como sistema. La definición estructuralista de la psicología era el estudio analítico de la mente humana adulta, normal, generalizada, que se lleva a cabo mediante la introspección del término generalizada, agrega la opinión de Titchener y Wooden antes que él, de que la psicología no se interesa básicamente en las diferentes individuales, sino en lo normal y excluye a las mentes perturbadas o defectuosas. Estos son los postulados básicos de esta corriente. Hemos visto que el propio Titchener deseaba agregar la atensidad y protensidad a la lista de los factores determinantes indispensables. Titchener creía que los datos primarios de la psicología debían obtenerse por medio de la introspección y bajo estrictas condiciones experimentales, pero sin duda creía que eran tan objetivos como podían serlo cualesquiera otros. De llegar a surgir hoy una controversia respecto a la objetividad de los datos de Titchener, seremos objetivos en que se refiere a efectuar la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo. El funcionalismo fue considerado el primer sistema norteamericano de psicología. Su desarrollo comenzó con William James, considerado como el más grande psicólogo norteamericano y que llevó directamente al conductismo watsoniano. El funcionalismo nunca fue una oposición sistemática muy diferenciada. En realidad, Woodward, 1948, llama a la psicología funcionalista una psicología que intenta dar respuesta exacta y sistemática a las preguntas que hacen los hombres y por qué lo hacen. Si aceptamos los términos de esta especificación tan débil, el funcionalismo podría no morir, hasta tanto nuestros hábitos lingüísticos de preguntar qué, cómo y por qué fueron reemplazados por otros. Aunque su definición se debe conservar la laxitud del sistema, podemos lo menos agregar que un funcionalista se interesa de una manera característica en la función de adaptación del medio que tienen
en la función de adaptación del medio mediante la conducta y la conciencia del organismo. Es probable que también se interese en las relaciones funcionales o de dependencia entre antecedentes consecuentes. Aquí se emplea el término de función en su acepción matemática. Charles Darwin es uno de los antecedentes más importantes para el funcionalismo, agudo observador de conducta y también de la morfología animal. Su teoría establecía una continuidad entre los seres humanos y los animales y que era necesaria para justificar el intenso estudio de la psicología animal. Tenemos como pioneros del funcionalismo a Granville y Stanley Hall. El desarrollo de la psicología como disciplina académica científica hecho por Hall posee un considerable interés. Su resultado fue una inusual situación de que la disciplina científica nueva asumiera una parte importante en la Universidad de Clark, cuyo propósito primario era el entrenamiento científico. Cattell en 1886 fundó el Laboratorio de Psicología de la Universidad de Pensilvania. De importancia más directa para el desarrollo del funcionalismo, que fue la promoción de tests mentales, y administraba estos tests físicos de un tipo simple. Continuó con su actividad en el campo de las diferencias y capacidades individuales y trabajó años posteriores en la corporación APA. El funcionalismo como escuela comenzó en la Universidad de Chicago con John Dewey y James Angel. En 1896, con su publicación del concepto del largo reflejo en psicología, objetó el análisis del largo reflejo que cortaba la conducta en unidades de estímulo y de respuestas separadas y por tanto suponía que los nervios sensoriales y motores que participaban en los reflejos actuaban de modo separado según el esquema del largo reflejo. La cadena conductor puede dividirse en 1, un componente aferente o sensorial iniciado por el estímulo, 2, un componente de control o asociativo y 3, un componente eferente o motor mediatizado por los nervios motores y que culmina en una respuesta. Los postulados son la conducta intrínsecamente adaptativa, es intrínsecamente adaptativa e intencional. 2, todos los estímulos sensoriales afectan a la conducta, no solo los motivos. Y 3, la actividad es iniciada por algún tipo de estímulo sensorial. Ninguna respuesta ocurre sin estímulo. Y 4, cada respuesta modifica su situación estimulante. El funcionalismo tiende a adoptar una posición monista o bien una posición de doble aspecto, pero no tiene una posición elaborada o sostenida con firmeza. La psicología de la Gestalt. Como la mayoría de las nuevas escuelas, esta psicología aclaró algunos viejos problemas psicológicos al rechazar la artificialidad del análisis psicológico tradicional y promovió colateralmente el interés por problemas más cercanos a la experiencia cotidiana. Destacó la importancia de la organización de los elementos en todos y de las leyes de esta organización introdujo un nuevo tipo de examen y explicación de los fenómenos perceptuales. Por ejemplo, las post-imágenes y el movimiento aparente. Esta escuela trata de un producto de la cultura europea que no rechaza el análisis de forma general. Y muchos psicólogos norteamericanos creyeron en algún momento que al descartar el análisis introspectivo artificial, la psicología de la Gestalt rechazaba todo tipo de análisis. Entre los antecedentes tenemos el nombre de Wundt. Él fue el villano contra el cual se rebelaron los diversos sistematizadores y desempeñó así un papel necesario. Su posición elementalista fue un blanco para la psicología de la Gestalt, como también lo fue para el funcionalismo y el conductismo, pero además actuó como antecedente en un sentido más directo. Su principio de la síntesis creadora implica cierto reconocimiento de la diferencia entre los todos y la suma de sus partes. Con todo, ninguno elaboró esta noción hasta el punto de satisfacer a los creadores de la psicología gestaltista. La creación de la escuela de la Gestalt.
En esencia, el problema consistía en explicar, usando las sensaciones como elementos, la percepción del movimiento que surge de una serie de estímulos, ninguno de los cuales se mueve. Wertheimer trabajó con dos ranuras, una vertical y una inclinada, o 20 o 30 grados respecto a la vertical. En esencia, el problema consistía en explicar, usando las sensaciones como los elementos, la percepción del movimiento que surge de una serie de estímulos, ninguno de los cuales se mueve. Para los gestaltistas, la definición de la psicología es el estudio de la experiencia inmediata del organismo total. Intentaron incluir todas las áreas de la psicología en su perspectiva, pero comenzaron por la percepción y debido a ello destacaron su importancia más que de las otras áreas. Los postulados son: 1. Todo domina las partes y constituye la realidad primaria, el dato primario de la psicología, la unidad más provechosa para el análisis. 2. El todo no es la suma, ni el producto, ni una simple función de sus partes, sino un campo cuyo carácter depende principalmente de sí mismo. La psicología de la Gestalt recoge la mayor parte de sus datos de la experiencia inmediata, no analizada, que se obtiene mediante la introspección ingenua. Lo dado, como lo llamaron los gestaltistas a esta experiencia, se utiliza como dato. Se emplean también datos conductuales, sobre todo en los campos de aprendizaje de la solución de problemas, pero su importancia es comparativamente mínima debido al número mucho mayor de estudios perceptuales. El psicoanálisis es un sistema psicológico más conocido, en especial entre los no psicólogos, aunque durante mucho tiempo fue rechazado por algunos psicólogos académicos. Entre los antecedentes tenemos el impacto provocado por algunos de los principios y conceptos que fue tan grande que para muchos resultó completamente nuevo. Sin embargo, también el psicoanálisis tuvo muchos antecedentes, como el desarrollo de dos clases de influencias. Por una parte, la tradición intelectual, en la que se puede colocar a Freud, como lo sugirió Bacán, y otra en un conjunto de influencias personales más directas. El germen del psicoanálisis apareció en un trabajo de Breuer y Freud, publicado en 1895. Estudios sobre la histeria. Freud conoció a Breuer mayor que él a fines de la década de 1870 y ambos compartieron un fuerte interés científico. Los dos se interesaban por el hipnotismo como recurso terapéutico. Hacia la época en que aparecieron los estudios, poseían ya muchas de las ideas que habrían de proporcionar la base para el psicoanálisis. Muchas de ellas provenían de las observaciones de Breuer en el caso de Ana, o una paciente que él estuvo tratando mediante hipnosis, y mediante las observaciones de Freud sobre pacientes histéricos. La primera de estas ideas que encontró se refería a la importancia de los procesos inconscientes en la etiología de la neurosis, la influencia de las sugestiones poshipnóticas que el sujeto no recordaba por el momento, y pudo haber concluido también en la misma convicción. Para el psicoanálisis, la definición de psicología es una disciplina que se inició con el estudio de la neurosis por medio de técnicas hipnóticas, el análisis de los sueños y la asociación libre. Destacó la importancia de condiciones motivacionales inconscientes. La influencia del psicoanálisis y la nueva psicología del yo se extendió a toda la psicología, primero a la psicología clínica, así como poco a poco fue formando su carácter inclusivo. Los postulados son: primero, la vida psíquica está determinada. Segundo, el inconsciente desempeña un papel predominante en la determinación de la conducta del hombre, por oposición a la creencia anterior que el hombre seguía patrones de determinación racionales. Y tercero, los conceptos explicativos más importantes son motivacionales, es decir, dinámicos. El psicoanálisis se ocupa de aspectos interesantes y misteriosos, pero prácticos e importantes, de la existencia del hombre. La reflexología rusa es un movimiento que partió del principio naturalista de la unidad organismo-ambiente
y pretendía investigar científicamente las condiciones, mecanismos y leyes que gobernaban el equilibrio entre ambos, un equilibrio que se conseguía a través de un conjunto de manifestaciones externas superiores de la actividad animal y humana de los comportamientos, las cuales son la expresión cabal de la actividad psíquica o de la actividad nerviosa superior de los mismos. Es habitual encontrar en la historiografía psicológica más reciente sobre la obra de Pavlov una diferenciación entre su método y su teoría. Mientras el primero tuvo una intensa influencia en la psicología norteamericana, a partir de la traducción del inglés de Anrep, realizó en el año 1927 de la obra de Pavlov la teoría pavloviana, apenas afectó el desarrollo de la psicología occidental durante la primera mitad del siglo XX. La psicología rusa es un movimiento que llegó después de la Revolución de Octubre en 1917 y durante prácticamente la década de los 20 en la Unión Soviética. En Moscú, en 1923, se celebra el primer Congreso de Psiconeurología, que significa comienzo de la psicología marxista. La psicología soviética se desarrolló en 3 lugares: Moscú, Leningrado y Tbilisi. Estas 3 escuelas son puramente accidentales. Es Lenin quien, sobre todo en sus obras Materialismo y Empiriocritismo, Anotaciones fisiológicas, allana el camino para la psicología para hacerla ortodoxa dentro de las directrices del materialismo dialéctico y consecuente del materialismo histórico. Para Lenin es imprescindible la formación ideológica sólida de una élite intelectual capaz de servir de guía y vanguardia en la revolución. En 1924 también se celebró en Leningrado el segundo Congreso de Psiconeurología. En esta ocasión tenemos la reunión de varios científicos que se ponen en una posición materialista y mecanicista de la reflexología para reconocer que debe existir entre el estímulo en sí y el estímulo del hombre. Para la psicología soviética, los procesos psíquicos no son capacidades innatas, sino tipos de actividad que se forman durante la vida. No es lo más importante medir la cantidad de información recibida, sino lo que se ha conseguido. El neoconductismo. Sus estudios se desarrollan en el campo del aprendizaje y conducta animal. De la conducta animal destaco los siguientes aspectos: la necesidad de los animales de interactuar con otros objetos y la tendencia animal a descubrir y preferir soluciones fáciles antes que las difíciles. El organismo es activo y los sujetos aprenden por asociaciones. La conducta molar significa que un organismo hace o está haciendo es propositivo, cognoscitivo y dócil. Esto es manejable, susceptible de modificarse de acuerdo a las consecuencias. Por último, Skinner es indiscutiblemente una de las figuras más importantes de la psicología del siglo XX. A sus aportaciones a la psicología experimental, con el método del condicionamiento operante y la teoría del aprendizaje que se le asocia, se añaden por otra parte una importante obra teórica centrada esencialmente en una reformulación de las posiciones conductistas y, por otra parte, influye en la contribución de diversos campos de aplicación, principalmente la educación y la intervención psicológica. Este es el final de mi exposición. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención, asesora.